Números 8:5. ¿Lo tienes? Sí. Ok, dice así, Números 8:5. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Dios, por este día. Te damos muchas gracias, Dios, porque podemos reunirnos. Porque aún, Señor, podemos abrir nuestra Biblia, Padre. Porque aún, Señor, podemos regocijarnos en tu palabra, Dios. Y porque aún, Señor, podemos decir, Padre Santo, que, Señor, tú estás con nosotros y nos has bendecido hasta el día de hoy, Señor. Y sabemos que siempre lo harás, Padre. Gracias por esta libertad. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido tener. Gracias, Dios, por tanta gracia y misericordia que has tenido a nosotros. Y el día de hoy, Señor, te pedimos, Padre, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, Dios, que abras nuestra vida entera, Padre, para darte a ti la gloria, pero también, Señor, para escuchar de tu voz, de tu voluntad y de lo que tú quieres que hagamos, Dios. Gracias, Dios, porque podemos estar juntos. Señor, te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Números capítulo 8, versículo 5 en adelante, desde el 5 más o menos como hasta el 22, nos habla acerca de la consagración de los levitas. ¿Ok? Ya hemos platicado un poquito acerca de quiénes eran los levitas. Los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví. ¿Ok? Leví era uno de los 12 hijos de Jacob, es decir, uno de los 12 miembros de esa tribu, de esa gran tribu que ahora después ya en la Biblia se llama la nación de Israel o la nación del pueblo de Dios. Entonces, los levitas eran parte o eran descendientes de la tribu de Leví, o más bien eran de Leví, así se llamaba el hombre, así se llamaba Leví. Entonces, eran hijos de él. Ahora, estos levitas, que ya de generación en generación, ahora estaban delante de Dios, habían salido de Egipto, habían llegado hasta las faldas del monte Sinaí. Estos levitas ahora se les consagra. Ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, cómo se consagró a los sacerdotes, por ejemplo. Y vimos en los capítulos anteriores también que Dios había reclamado la vida de los levitas. Dijo, es que los levitas son para mi servicio. Ellos estarán sirviéndome en nombre de todos los primogénitos del pueblo de Israel, recordando que los primogénitos son de Dios. Entonces ya hemos visto todos estos pasajes y todos estos versículos. Y ahora llegamos al punto en donde la palabra nos habla acerca de la consagración de los levitas. Es decir, solamente los habían escogido, solamente les habían dicho, ustedes van a ser tantos y se van a quedar aquí. Y entonces nos fuimos a otras cosas en el libro de Números, pero ahora se retoma. Y este pasaje de la consagración de los levitas tiene que ver mucho con nosotros. Es algo muy parecido. Bueno, de hecho, toda la Biblia tiene que ver con nosotros. Y es una dirección espiritual para nuestras vidas. Y recordemos, aún hablando acerca de los levitas, recordemos cuál es el propósito y cuál es el tema principal del libro de Números, perdón. ¿Cuál es el tema principal del libro de Números? Es cuando el pueblo de Dios está en el desierto y está en la mano o está agarrado de la mano de Dios. Entonces, a través del desierto, como el pueblo de Dios trasciende, como el pueblo de Dios camina, como el pueblo de Dios atraviesa desierto.
Entonces, cuando vemos el libro de Números y vemos que hay esta parte de cómo Dios le dice a Moisés y a Aarón, tienes que consagrar a los levitas, bueno, nos habla acerca de que hay una comunidad espiritual que Dios está esperando que ejerza aún en el desierto. ¿Quién es esa comunidad espiritual? El pueblo de Israel. Muy fácil. Entonces, en medio del desierto, a las faldas del monte Sinaí, el pueblo de Israel debía de entender y debía de ejercer abiertamente el llamado o su llamado. ¿Cuál era su llamado? Bueno, ser el pueblo de Dios. Ese era su llamado. El pueblo de Dios destinado a mostrar en sí mismos la grandeza y el poder de Dios en sus propias vidas. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Platicamos del candelero de oro. ¿Se acuerdan de eso? Vimos el ejemplo del candelero de oro. Bueno, un candelero no sirve de nada si se le esconde, ¿verdad? O sea, un candelero, dice la palabra, que no pones la luz en un candelero para ocultarla debajo de la mesa, para ponerla debajo del almud. No lo haces así. Sino más bien un candelero se le ponen las velas, se le ponen las lamparillas y entonces se pone bien en alto. Para que entonces entre más alto alumbre o traiga luz a más lugares o a más puntos alrededor de nosotros. Entonces un candelero no sirve de nada si se le esconde. Y asimismo una vida que ha sido rescatada por Dios, ¿de qué sirve si se le esconde? ¿De qué sirve si se esconde a Dios en tu vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tu vida? Ahora que eres tu hijo de Dios, ¿de qué sirve tu vida si escondes a Dios? No sirve a Dios o se avergüenza de Dios. ¿De qué sirve una vida así? Porque tú y yo decimos, somos hijos de Dios. Así como el pueblo de Israel decía, somos el pueblo de Dios. Nosotros fuimos rescatados de Egipto. Dios nos sacó de allá, de la mano dura del faraón y nos hizo atravesar el mar rojo y lo cantaban y lo bailaban, lo danzaban y lo promulgaban y lo decían a todas las personas. Dios es un Dios grande y Dios nos sacó de Egipto y todo. Y sí, pero ¿de qué sirve una vida rescatada por Dios si se va a ocultar esa vida? Si se va a poner en secreto. Es como un candelero. De nada sirve si lo escondes, aún con la luz encendida. No sirve de nada. Entonces, en su infinita misericordia, Dios ha decidido trabajar con nosotros en nuestras vidas para mostrar, igual que un candelero, las riquezas y la grandeza del reino de Dios. Es decir, así como un candelero no se puede encender o no tiene luz por sí misma. Así también la iglesia no tiene luz por sí misma, sino es Dios quien trae luz a nuestras vidas. Entonces, para mostrar, igual que un candelero, la luz, nuestra vida tiene que estar preparada para mostrar la luz de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6. Éxodo 19, versículo 1 al 6. Éxodo 19, 1 al 6. Todavía estamos en el monte Sinaí, Éxodo, Levítico, Números, todavía estamos ahí. Hasta el capítulo 10 ya se van a mover. Pero todavía estamos en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les dijo a Moisés, le vas a decir a la gente, ustedes son una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Y entonces dice, yo los saqué de Egipto. Yo los traje como el águila, como en alas de águila. Yo los traje de allá y ahora están delante de mí. Estaban a las faldas del monte Sinaí. Y entonces Dios los escogió al pueblo de Israel, no por ser algo, dice la palabra, sino era el más insignificante de todos los pueblos, sino más bien por amor a su nombre, por gloria a Él los escogió.
igual que a ti y a mí. Dios nos escogió no porque nos hayamos portado muy mal, nos hayamos portado muy bien, no por ser buenas personas, sino más bien por su infinita gracia y por su infinito amor. Entonces, el mundo, voy a hacer un paréntesis, el mundo, el día de hoy, busca ser buenas personas, o busca buena gente, ser buena gente. Por ejemplo, las señoritas, ¿no? O los jóvenes que están buscando pareja, ¿no? Dicen, es que pues es muy agradable y es que es muy buena onda, es requete buena persona. Es que no fuma, no toma, no tiene vicio, no tiene nada, es bien trabajador, es muy buena persona, por eso me quiero casar con él. Bueno, ¿conoce a Dios? No. Entonces no te sirve que sea buena persona. Pero es que es muy buena persona, no te sirve. De verdad, o sea, no quiero desacreditar a nadie, ni quiero que caigas en tristeza. Ay, es que yo siempre he tratado de ser buena persona y tú me dices que ser una buena persona no me ayuda en nada. No, 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 de verdad. Porque la Biblia no busca ser buenas personas. Busca que hagamos buenas obras. Pero la Biblia no busca que seamos buenas personas. Busca que hagamos la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Es diferente. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces hay cosas favorables y la gente nos ve bien y entonces nos dice, es una buena persona. Pero yo no busco ser una buena persona para la gente. Yo busco hacer la voluntad de Dios. Entonces tú también buscas hacer la voluntad de Dios. Si de allí hacer la voluntad de Dios se deslinda o se deriva el ser una buena persona, bueno, ya es ganancia. Pero buscamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, para cerrar ese paréntesis, la gente busca buenas personas. Es que es una buena persona. No busques buenas personas. Busca a alguien que haga la voluntad de Dios. Alguien que le interese agradar a Dios. A alguien que busque hacer la voluntad de Dios en su vida. Y de allí se deriva todo lo demás. Bueno, cierro el paréntesis. Ahora, como pueblo de Dios, tú y yo no somos llamados a eso. No somos llamados a ser buenas personas. Hay muchas buenas personas en el mundo. Pero ¿cuántas personas, sean buenas, sean malas, sean lo que sean, están haciendo la voluntad de Dios? Ese es el punto. Tenemos un creador al cual el mundo, es bien difícil que el mundo lo reconozca. O sea, la gente gasta más dinero en comprobar lo opuesto, que no hay Dios, que Dios no existe. La gente gasta dinero, hace conferencias, la gente se reúne, la gente hace sociedades, la gente esto, la gente aquello para comprobar que Dios no existe. Cuando no lo van a lograr. Cuando sabemos que Dios existe y que todo esto que tenemos a nuestro alrededor es por causa de Él. Amén. Entonces necesitamos cambiar ese chip, necesitamos cambiar esa idea de ser buena gente y más bien ser personas que buscamos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas para mostrar, igual que un candelero, las riquezas y la grandeza del reino de Dios a las personas. Porque buenas personas o buena gente, yo puedo llegar y decirle a Ana, ¿sabes qué, Ana? Mira, busca a Dios, cree en Dios. ¿Para qué? Para ser buena gente. Ya soy buena gente, entonces yo no necesito de Dios. O sea, para ser buena gente yo no necesito de Dios. Y tú sabes que la gente necesitamos de Dios. Amén. Seas buena gente, seas mala gente, seas medio mala gente, todos necesitamos de Dios. Entonces, cuando la gente cae en que soy buena gente, entonces ya dice, yo ya no necesito. Entonces no estamos para eso, estamos para mostrar las riquezas y la grandeza del reino de Dios a través de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que significa ser un candelero, eso es lo que significa levantar la luz de Dios enfrente de las personas, enfrente de la gente, enfrente de todos, para que no solamente sea, es que son bien buena gente. Es que son bien buenas personas, sino más bien para que la gente diga, es que están haciendo la voluntad de Dios. Es que buscan darle gloria a Dios, que es algo totalmente diferente. En este pasaje de Números capítulo 8, la comunidad espiritual de Israel dedicaba su vida a través de la identificación con los levitas. Vamos a ver ahorita que los hijos de Israel fueron y pusieron sus manos encima de los levitas y entonces se identificaban con ellos. Ahorita vamos a explicar eso también. Entonces, a través de la identificación con los levitas, para conformar el servicio que Dios les estaba ordenando.
¿Cuál era ese servicio? Darle gloria a Dios, buscar a Dios, confiar en Dios, amar a Dios. Entonces, eso era lo que Dios quería. Que el pueblo de Israel fuera una comunidad espiritual que buscara a Dios, que hiciera la voluntad de Dios y entonces que se levantara como un candelero bien en alto delante de todas las demás naciones que estaban alrededor de ellos y a donde Dios les iba a decir que fueran a la tierra prometida, allí a tomar posesión de ella. Bueno, en tu Biblia tal vez dice, fíjate si lo dice, si no, viene un título antes del versículo 5 y dice consagración de los levitas. Tal vez vienen todas, ¿ok? Pero dice consagración de los levitas. Ahora, vamos a ir desmenuzando poco a poquito. ¿Qué significa consagrar? ¿Dónde has escuchado esa palabra? ¿La has escuchado alguna vez? Yo creo que sí la has escuchado. Y entonces, déjame decirte también, o explicarte un poquito acerca de este asunto de la consagración. Porque también da la casualidad que muchas veces cuando hablamos de palabras como santo, santidad, consagración, en muchas ocasiones el diablo mismo se ha encargado de que esas palabras queden bien lejos de nosotros y queden así como inalcanzables de nuestras vidas, inalcanzables de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque entonces decimos, es que es bien difícil alcanzar eso. Si yo te diría, o si yo te dijera, es que tu vida ha sido consagrada a Dios, o tienes que consagrar tu vida a Dios, ¿a qué te suena? ¿Qué te gustaría que hicieras para consagrar tu vida a Dios? Y entonces la gente piensa que consagrar mi vida a Dios o hablar acerca de santidad en mi vida significa una aureola aquí arriba de mí, significan unas alitas así como para volar. Alguien que no hace nada. Y te lo he dicho anteriormente, santidad no significa, ser santo no significa alguien moralmente intachable. Ser santo significa alguien que ha sido apartado para Dios. Consagrado significa alguien que ha sido dedicado para Dios. Entonces consagrar es la acción por la cual se destina una cosa de uso común. Escucha. Consagrar es la acción por la cual se destina una cosa de uso común para el servicio a Dios. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta aquí, o unas preguntas aquí. Es dedicar una cosa de uso común para Dios, para el servicio a Dios. Pregunta, ¿qué tan común es tu vida? No digo la otra, ¿no? ¿Qué tan común es la vida? ¿Qué tan común es tu vida? Ahora, ahí mismo, ¿qué es ser común? O sea, ¿qué tan común es tu vida? Pero allí mismo, ¿qué es ser común? ¿A qué nos referimos con ser común? Ahora, ¿qué es lo que hace que alguien sea común? Ya te dije algunas preguntas. Y a lo mejor tú dices, ya me confundiste, ¿no? Primero, ¿qué es tu vida? ¿Qué tan común es tu vida? Fíjate bien. Vamos a poner tu vida aquí. Y entonces compárala con el mundo alrededor de ti. El mundo alrededor de nosotros, la sociedad en la que vivimos, el mundo en el cual vivimos, el día de hoy ve el pecado como algo totalmente normal. ¿Cierto o falso? Cierto. Y entonces vemos personas, por ejemplo, que cambian de sexualidad bien fácil. Y entonces ya no se ve como hace mucho tiempo la gente lo veía como algo malo, como una aberración. Sino ahora la gente lo ve como algo bien normal. Es más, si no lo haces, creo que ya estás mal. Si tú te sientes identificado con que físicamente eres un hombre, pero en realidad eres una mujer y no lo haces, entonces estás faltando a tus principios. Y déjame decirte a dónde va esto. ¿Ok? No es algo así como que, pastor, es que los derechos de las personas... Mira, ahorita no vamos a entrar en ese rollo. Yo solamente digo lo que dice la Biblia. Pero déjame decirte a dónde va este asunto. En esta semana leí un artículo, en una noticia por allí, y dice que un hombre ahora quiere ser caballo. Porque físicamente es hombre, pero adentro de sí mismo se siente caballo. De verdad, yo dije, neta, de verdad, esto está pasando. Esto va a pasar. Y créeme que va a estar peor el asunto. Y entonces se empezó a hacer cirugías para parecerse un caballo. Y se viste y trae su crin aquí, trae su cola así muy esponjosita y todo, porque quiere ser caballo.
Y entonces le preguntan, ¿por qué? Y es que yo me siento como un caballo aquí adentro que quiere como ir desbocado. Hay gente, por ejemplo, que dice, es que yo me siento un felino. Ese es más fácil, ¿no? Me siento como gato. Y a lo mejor un caballo, pues sí, como que está de risa. Pero hay gente que dice, es que yo quiero ser un gato. Yo me siento felino, yo me siento con alma de gato. Me gustan tanto los gatos que yo creo que en mi otra vida fui un gato y yo quiero ser un gato. Y entonces la gente se hace tantas cosas y gasta tanto dinero, busca fotos y poniéndose los ojos como de gato y haciéndose la boca así como de gato y tatuándose así como de tigre, o sea, cosas así. Porque actualmente estamos viviendo en una sociedad sin límites. Entonces ya cada quien quiere hacer lo que quiera. Y te acuerdas la semana pasada lo que dice Jueces, el último versículo, y cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Y entonces el día de hoy cada quien, la gente, cada quien es su rey. Yo hago las cosas como yo quiera, de la manera como a mí se me antoja. Y si yo quiero ser gato, si yo quiero ser perro, si quiero ser caballo, ¿a ti qué? Ya lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, mejor ahí la dejamos. No te metas con mi vida, no te metas con mi vida, yo no me meto con la tuya, tú tu religión, yo la mía. Y entonces la gente va hacia ese punto. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Pero a un lugar bueno, no lo sé. No vamos a llegar. Entonces, ¿qué tan común es tu vida? Es un ejemplo muy extenso y muy exagerado. Pero ¿qué tan común es tu vida? Vamos a hablar algo más aterrizado de nuestras vidas, ¿no? O de la vida alrededor. Una vida común alrededor, una vida sin Dios, una vida de la sociedad, significa no casarme, sino más bien arrejuntarme. 1. 2. Tener todas las parejas sexuales que se me antojen, que yo guste y mande. Ya no se llama fornicar, se llama unión libre. Ya no se llama adulterar, se llama libertad. Ya no se llama adúltero, se le llama canita al aire. Ya no se llama pecado, ya se le llama desliz. Es que todos cometemos errores. Ya no, las palabrotas y las malas palabras esas con que las mamás de antes nos lavaban la boca con lejía y con cloro, esas ya el día de hoy es tan usual que toda la gente los diga. Y tienes a los niños chiquitos de 2 años, empiezan a hablar y empiezan a decir palabrotas, y tienes a los tíos a un lado, oh, dilo otra vez, y es un chiste. Entonces no te esperes, si tú permites eso, no te esperes que el día de mañana ese hijo esté grande y te dé respeto a ti como papá. Porque le estamos enseñando a nuestros hijos desde pequeños a faltar el respeto a todo el que se le ponga enfrente. Parte de nuestra sociedad es, adicciones. Ya es tan común. Antes solamente hablábamos de el marihuano, ¿no? Ahora ya es la marihuana, el marihuanito y el marihuanote. Ya todos le entran. Todos le entran a las adicciones. Es algo tan común. Es algo tan común la separación de matrimonios, por ejemplo. Es algo tan común el dejar a los niños a su suerte. Es algo tan común el abuso a los niños. Cualquiera de los abusos. Es algo tan común que ya es, Es tan común que una niña de 12 años o de 13 años se embarace. Es tan común. Es tan común emborracharte. Es tan común porque pues, todos lo hacen. Vas a una fiesta y ves que todos están tomando, pues yo también. Eres hijo de Dios, pero pues ¿qué tan común eres? Entonces, por eso te digo, ¿qué tan común es tu vida? Y no estoy hablando de lo común que dice la Biblia, sino estoy hablando de lo común, de lo que hay alrededor de nosotros y de la sociedad. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué tan común con el resto del mundo, con el resto de la gente que no conoce a Dios, qué tan común eres con ellos? ¿Qué tan común es eso? ¿Qué tan común eres con todo eso? ¿Qué tan común? Ahora, ¿qué es ser común? Es alguien que toma, que bebe, que está separado. Es alguien que dice groserías. Es alguien que roba. Es alguien que hurta. Es alguien que dice no sé. ¿Es alguien así?
¿Qué tan común? ¿Qué es ser común? ¿Qué es lo que hace que alguien sea común? ¿Alguien que hace lo mismo que lo que el mundo hace? Y entonces si tú vas caminando alrededor de una sociedad y haces lo mismo que ellos, entonces tú pasas desapercibido. Es lo mismo, hace lo mismo que todos. Es la misma dejada. Es el mismo divorciado. Sí, pues, una niña embarazada. Pues yo también, yo tuve dos. Pues, tan común. Y pasas desapercibido. Pero el día que tú decides hacer lo que la palabra de Dios dice, todos te voltean a ver. ¿Pero cómo? Si tú... ¿Pero cómo? Si ella... ¿Pero cómo? Si ahora resulta, ¿no? Bien santurrona, bien santurrón. Y ahora hasta te vas a la iglesia bien tempranito. Nunca habías llegado temprano a ninguna parte y ahora sí llegas bien tempranito. Sí, porque todos te comienzan a ver. Si tú las invitabas, si tú las traías bien frías y ahora sí resulta, ¿no? Que te tomas una agüita. Sí. Entonces ya no somos comunes. ¿Te das cuenta? Y entonces tú dices, es que yo quiero hacer las cosas como Dios me dice que las tengo que hacer. Y ¿sabes qué? Ya no voy a estar en esta situación, sino que la voy a arreglar. ¿Sabes qué? No voy a decir mentiras. ¿Sabes qué? No voy a torcer nada. ¿Sabes qué? No voy a tomar ventaja de nada. Voy a hacer lo que tengo que hacer como Dios me dice que lo haga. Y la gente te dice, ¿de verdad? ¿A poco? No, vas a salir bien raspado. No, ¿a poco? Mira, nadie te va a creer. Mira, nadie hace eso. El que no tranza, no avanza. Aquí en México es así. Entonces, no, eres un tonto. No, eres una tonta. ¿Por qué lo haces así? Y tú dices, yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero hacer las cosas como Dios manda. De verdad como Dios manda. No como la gente está acostumbrada a hacerlo. Por eso te hablo de que es bien diferente esto. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien sea común? Mi hermano, tú ya no eres común. Sí te lo digo. Tú ya no eres común. Tú ya eres un hijo de Dios, en primer lugar. Dios te redimió, Dios te salvó y Dios te sacó de una esclavitud en la cual tú y yo estábamos por causa del pecado. Dios te sacó de allí. Tú ya no eres común. Hablando con relación al mundo. Tú ya no eres común. Tú ya no eres igual. Muchas veces no llegamos a entenderlo más allá de nuestros ojos. Tú ya no eres igual que ellos. Tú ya no eres. Tú buscas o tenemos que buscar ser como ese candelero, como esa lámpara que alumbra, que se levanta en alto y entonces deja que la luz de Dios se vea alrededor de nosotros. Tu vida tiene que ser diferente. Y te voy a decir a continuación por qué. Bueno, hablando acerca de las cosas y de las personas, cosas y personas, ¿qué es lo que hace que una persona o una cosa sea común o en este caso esté consagrada a Dios? Es decir, ¿qué es esto? Esta botella de agua. Esta botella de agua es común, ¿verdad? Todos conocen el agua, todos toman agua. Yo tomo coca, bueno, lo que sea que tomes, pero sabes que el agua es común, ¿cierto? Común, y decimos a veces común y corriente, ¿no? Pero vamos a dejarlo en común. Esta agua es común, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que hace que esta agua común se convierta en un agua que ha sido consagrada a Dios? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es la diferencia? Sigue siendo la misma agua, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que esta agua sea común y que sea un agua consagrada a Dios? ¿Qué es lo que lo hace? Bueno, lo que lo hace es la voluntad humana, mi decisión. Y entonces, hablando de mi vida, hablando de quién soy yo puedo decidir a quién servir. Mi voluntad. Dios ya puso su voluntad en mí y dijo, este es mi hijo. Y si Él cree en mí, entonces es declarado mi hijo. Él ya puso su voluntad en mí. Ahora es mi voluntad para quién sirvo o a quién sirvo. ¿A quién soy consagrado? ¿A quién yo quiero buscar? Y entonces es mi decisión, es la voluntad humana, es lo que me lleva a que una cosa o una persona sea consagrada a Dios o no. Y entonces nuestras decisiones nos llevan a vivir una vida de consagración a Dios o una vida pues libre, queriendo hacer nuestra propia voluntad sin hacer la voluntad de Dios, es decir, tomando malas decisiones y alejándonos de Dios y pecando. Versículos 5 al 7 de Números capítulo 8.
Fíjate lo que dice, versículo 5 al 7. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ok, vamos a analizar este punto. Fíjate bien. La voluntad humana es lo que hace que una cosa sea consagrada a Dios o no, ¿cierto? Ahora, la voluntad humana siempre se pronuncia a favor y servicio de Dios o a favor y servicio de sí mismos. ¿A dónde va la voluntad humana? O sea, más allá yo de decir, esta agua, yo la consagro y la doy para Dios, yo tengo sed, ¿y qué hago con esta agua? Pues me la tomo. Entonces, originalmente, o usualmente, o comúnmente, ¿a dónde va la voluntad humana? ¿A hacer la voluntad de Dios o a hacer su propia voluntad? A hacer nuestra propia voluntad. A nuestro propio egoísmo. Tengo sed, pues me tomo el agua. Y lo que sobre, pues igual se lo doy a Dios, ¿no? Pero pues Dios, como Dios no necesita nada de mí, pues entonces me la tomo toda. Y entonces la voluntad humana siempre se va a ir o a favor de Dios o a favor de sí mismos. Pero vemos una y otra vez que la voluntad humana no quiere servir a Dios. Tú dile a alguien en la calle, dile a cualquiera, a lo mejor a alguien que le estás hablando de Dios, alguien que le estás compartiendo de Dios. Dile algo. Por ejemplo, un día te dicen, ay, no, es que yo no quiero ir. ¿Por qué? Es que ahí prohíben cosas. Y dile, pues es que te hace daño. ¿Qué me hace daño? Es que si te vas a emborrachar, pues te va a hacer daño. Es que Dios, mira, a Dios no le gusta esto. Ay, no, mejor ya no voy. No, me van a empezar a prohibir hartas cosas. Me van a empezar a decir que no hagas esto, que no hagas aquello. Ay, no, así estoy mejor en mi vida. Dentro de la religión popular en México, ¿sabes por qué hay tanta gente? ¿Sabes por qué está atiborrado? Porque nadie les dice nada. Porque nadie les dice, Chuy, ¿cómo te fue en tu trabajo hace 3 días? La regaste, carnal. Te estoy diciendo. Hermano, ¿por qué hizo eso? Nadie les dice nada. ¿Ya pusiste en regla a tus hijos? ¿Ya les llamaste la atención? ¿Ya leíste? ¿Ya hiciste lo que tenías que hacer? Y entonces, cuando de repente empezamos así, nos empezamos a incomodar. Y empezamos a decir, porque me dice, pues ya no hay más, porque yo soy, pues que aquí estabas enfrente, Chuy. Pues también para allá, échale las piedras para atrás. Cada uno de nosotros tenemos siempre cosas que decir. Y siempre cosas que Dios nos está confrontando. Y entonces, cuando la voluntad humana se vuelca hacia hacer mi propia voluntad, mis propios intereses y no los de Dios, pues bueno, es porque yo no quiero que nadie me esté molestando. Yo no quiero que nadie me esté diciendo que lo que tengo que decir. Es que ustedes están pecando entre ustedes dos. Y es que por eso no quería venir. Vieja, ya viste por qué. Mira que no. Y entonces Dios nos confronta. Dios dice, ¿sabes qué? Tu voluntad tiene que volcarse a servir a mí. El pueblo, un pueblo santo, un pueblo especial de Dios, vendría a convertirse en una luz espiritual en medio de una época y en medio de un lugar en el que no conocía la gente a Dios y no les preocupaba honrar a Dios. La gente lo conocía, había escuchado. El pueblo había escuchado, la gente de Canaán, donde iba a entrar el pueblo de Israel, ellos habían escuchado cómo Dios había librado al pueblo de Israel de los egipcios y cómo había abierto el mar rojo. Búscalo en el libro de Josué. Y entonces cuando llegan con la ramera Rahab dice, es que todos aquí adentro estamos muy asustados porque ustedes vienen a tomar la ciudad, porque su Dios les da la victoria. La gente sabía quién era Dios. Dios los estaba metiendo a un lugar en donde no conocían a Dios, pero también en donde ignoraban quién era Dios y en donde lo reconocían, sabían quién era, pero no le daban gloria a Dios, no honraban a Dios. Entonces ese pueblo santo, ese pueblo especial de Dios, vendría a convertirse en ese candelero, en esa luz espiritual, en medio de una época y en medio de un lugar el cual estaba mal. Por eso te digo que tiene que ver con nosotros.
Ahora tú y yo como iglesia estamos llamados a hacer luz en medio de una sociedad y en medio de un lugar el cual no conoce de Dios, el cual ha escuchado tal vez de Dios, pero no lo honra como a Dios, no le agradece a Dios. Estamos llamados a hacer luz en medio de una sociedad común, en medio de una sociedad donde que le gusta pecar, que le gusta hacer lo que le gusta hacer porque no quiere que nadie lo esté molestando. En donde cada uno es rey, en donde en vez de que Dios sea rey, cada uno se gobierna por sí mismo, por sus propios intereses, por su propia convicción. Busca Efesios 2.1. Efesios 2.1. Efesios 2.1. ¿Lo tienes? Efesios 2.1 dice, y Él, o sea Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Sigo leyendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, tú y yo seguimos siendo una luz, un candelero, el cual levanta la luz de Dios en medio de una sociedad que está perdida, en medio de un pueblo que no conoce a Dios, en medio de una sociedad que no le interesa servir a Dios, que no busca a Dios, que no le interesa darle gloria a Dios. Y tú y yo estamos metidos en esa sociedad. Nada más voltea a tus vecinos en tu casa. Voltea a tu colonia. Voltea a tus amistades. Voltea a ver tu familia. Voltea a ver a aquellos que conoces. ¿Están aquí? ¿Están en una iglesia? ¿Están dándole gloria a Dios? No. Entonces, ¿cómo crees que están? Y entonces van y te buscan. A ti. ¿Por qué me buscan a mí? Pues yo. ¿Por qué te buscan a ti? Te lo digo. Porque la luz está en ti. Y porque en medio de tinieblas, la gente ve y busca la luz. Y entonces te dice, yo quiero que me escuches. Yo quiero hablar contigo. No sé por qué, pero me diste confianza. Y tú así como que, ¿yo? ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque la luz está en ti. Porque fuiste llamado a ser luz en medio de tinieblas. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para eso fuiste llamado. Entonces, regreso al versículo 1. ¿Qué éramos antes? ¿Cómo estábamos? Muertos. Cuando Dios nos salvó, ¿qué fue lo que recibió Dios de nosotros? ¿Qué recibió? Así, tal cual. Un cadáver. ¿Cierto o falso? Estábamos muertos. ¿Qué recibió Dios? Un cadáver. Ahora, esto lo voy a decir con todo respeto. Porque últimamente varios de nosotros hemos perdido seres queridos. Pero lo digo con mucho respeto. Cuando hay un cadáver, ¿qué se hace con él? ¿Se atesora para siempre? ¿Qué se hace con él? Se aleja de ti, se entierra, se crema, porque no puedes tenerlo para siempre. Por eso te decía que lo digo con mucho respeto. Pero regresando a ti y a mí, cuando tú y yo fuimos salvos, cuando Dios nos salvó, ¿qué éramos nosotros? Un cadáver. No teníamos vida espiritual. No había nada en nosotros bueno. Cuando Dios nos salvó éramos eso. Y entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con una persona así? Se desecha. Entonces, Él no lo hizo. Él no lo hizo. Jesús no hizo eso.
no te desechó a ti. Jesús nos salvó, Jesús nos limpió y Jesús nos dio vida. Nos escogió para mostrar su gracia al mundo. Nos escogió para mostrar lo grandioso que es el reino de Dios. Nos escogió y tú y yo somos luz en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta mentira. Dios espera que tú y yo hablemos verdad. Y eso no significa ser buenas personas. Eso significa hacer la voluntad de Dios. Decir verdad significa hacer la voluntad de Dios. A los levitas, por ejemplo, se les preparó con un lavado ceremonial, una limpieza personal y una renovación corporal. Los lavaron con agua de la expiación y luego lavaron sus ropas, dice, y pasaron navaja por todo su cuerpo. Es decir, se rasuraron completamente todo su cuerpo. Dentro del lado humano, de lo que estamos viendo, de nuestra purificación o de nuestra consagración, pasar navaja y lavar la ropa representa el juicio propio y el autoexamen. Ok, ¿yo quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién estoy sirviendo? Necesitamos ver nuestras propias faltas, mi hermano. Necesitamos tomar medidas correctivas, no siendo justos en nuestra propia opinión. Porque si tú y yo nos ponemos a pensar, es que yo soy bueno, es que sí, soy hijo de Dios, pero estoy haciendo las cosas bien, entonces estamos mal. No podemos ser justos en mi propia opinión. Tengo que buscar la justicia y tengo que buscar alinearme al propósito y la voluntad de Dios, no a lo que yo quiero, a lo que a mí me convence, a lo que a mí me conviene. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Toda la palabra es útil. Entonces, ¿para qué sirve la palabra? Dice, para corregirme. La palabra de Dios me confronta, sí. La palabra de Dios me redarguye, significa eso. Me está diciendo quién soy, pero también me dice, me corrige. Significa, ok, no solamente me quedo con quién soy un malo, soy un pecador, sino también me dice, y ahora haz esto. Y me corrige, y corrige el mal que yo tengo en mi vida. Cuando hablamos de corregir, en el griego la palabra es ortos, de donde viene ortodoncia. Ortodoncia significa poner derechos, pues tus dientes, ¿no? Entonces, orto significa poner en orden, corregir. Y entonces corregir significa, ok, lo que yo tenía chueco, a lo mejor yo no sabía que tenía chueco esa parte de mi vida, pero ahora quiero corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Bueno, ahí está la palabra. Ahora busca Tito, por favor, capítulo 3. Vamos a leer una serie de versículos. Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración. Tú y yo tenemos que ser regenerados, nacer de nuevo. Si no sabes qué es nacer de nuevo, busca las predicaciones allí en internet. Te va a decir qué es ser nacer de nuevo, allí en la página de Facebook. Ahora busca Isaías capítulo 1, versículo 16. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que ser diferentes en nuestras vidas. Tú ya no eres común, mi hermano. Isaías capítulo 1, versículo 16. Tú ya no eres común. Y no te estoy diciendo eso de que eres princesa ni princeso. Olvídate de eso ahorita. O sea, no, deja eso a un lado. Isaías 1:16. Tenemos que ser diferentes. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice Dios, dejad de hacer, ¿qué dice ahí? Dejad de hacer lo malo. Entonces, cuando hablamos de que a los levitas se les preparó, se les limpió, se les lavó, se les rasuró, hablamos también dentro de la situación humana que nosotros mismos tenemos que hacer un juicio propio y tenemos que hacer un autoexamen. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tan común eres? Hablando de común con lo común de allá afuera. ¿Qué tan común eres? ¿Qué igual hay allá? O sea, si hubiera mucha gente caminando en un camino o en una plaza,
¿Tú serías la diferencia? ¿O serías igual? ¿Pasarías desapercibido? A lo mejor pasas desapercibido porque son personas, pero en su comportamiento, ¿pasarías desapercibido? ¿O más bien serías diferente? Y en medio de esa diferencia, ¿estarías dispuesto a que la gente te señalara? Como tal vez el día de hoy lo está haciendo. A Jesús lo señalaron. A Jesús lo desecharon. A Jesús lo mataron, por decir la verdad, y hacer la voluntad de Dios. Jesús no vino a cumplir expectativas de las personas. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Jesús vino a cumplir el mandato de Dios para su vida. Entonces no le gustó a la gente. Y algo de lo que Jesús decía era esto: dejad de hacer lo malo, arrepiéntanse. El hacha, decía Juan el Bautista, está puesta a la raíz de los árboles, y aquel árbol que no da fruto, entonces será echado al fuego, cortado y echado al fuego. Romanos 12:1 dice que no nos amoldemos, que no nos conformemos nuestra mente a este siglo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra. No hay ninguna otra cosa que tengamos, ninguna otra herramienta, sino es a través de la palabra. Busca 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se busca limpiar, si alguno se limpia. Ahora, ¿cómo me limpio? ¿Cómo puedo limpiar mi vida? ¿Cómo puedo limpiar mi camino? Lo hemos visto en Salmo 119. Lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tus mandamientos. Si tú quieres saber cómo limpiar tu vida, saber si, bueno, has cometido errores, si quiero limpiar eso, entonces chútate todo el Salmo 119 y te va a hacer entender todo lo que tú necesitas hacer. Atesorar la palabra, buscar la palabra, degustar la palabra, atesorarla y guardarla muy adentro de tu corazón. Quitad de vosotros lo malo, decía. Ahora busca Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. ¿Ya te aburriste? No. ¿Ya te dormiste? No. Lucas capítulo 18, versículo 9. Un fariseo y un publicano. Y Jesús cuenta esta historia. Lucas 18, 9. Dice, comienza diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos, yo no puedo decir, yo estoy bien. El autoexamen del cual hablamos, que le hicieron a los levitas, los lavaron, los limpiaron y los rasuraron todo, pasaron navaja por todo su cuerpo, habla acerca de un autoexamen, habla acerca de quitar lo viejo, habla acerca de nacer a algo nuevo. Entonces, ¿qué tan justo te sientes hoy? Es otra pregunta. ¿Qué tan justo te sientes el día de hoy? Lo interesante es que entre más justo me siento, menos ayuda le doy a mi prójimo. No, yo sí ayudo a mi prójimo. Te pongo un ejemplo. Fariseos, ¿a quién les estaba hablando? A unos que confiaban en sí mismos. Un día golpearon a un hombre. Y entonces en el camino pasó un fariseo. Y lo vio y no se acercó a él. Y pasó un levita y lo vio y no se acercó a él. Pero pasó un samaritano. Y él recogió a ese hombre que lo habían golpeado.
Los que se creen justos por sí mismos, usualmente, interesantemente, no les interesa ayudar a los demás. Se interesa ayudarse a sí mismos. Jesús reclamó una y otra vez a los fariseos y a toda esta bola de víboras allí en Israel. Les dijo una y otra vez, es que ustedes, su justicia nomás es para ustedes, para verse bien ustedes como un perfume para oler bonito. Y entonces la gente les rinde pleitesía y les pone una alfombra roja para que ustedes prácticamente vuelen en medio de las calles de Jerusalén, porque ustedes se creen justos y entonces nadie tiene nada que decir de ustedes. Pero les digo, fariseos, que ustedes de labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. ¿Qué tan justo te sientes el día de hoy? ¿Qué tan justo me siento yo? Tenemos que ayudar a mi prójimo. Para eso fuimos llamados también. Somos ciegos a las necesidades de los demás cuando nos ocupamos solamente de nosotros mismos y no vemos un mundo que sufre a nuestro alrededor. Piénsalo. Cuando te ocupas de ti mismo, entonces no buscamos ayudar, no nos interesa lo de los demás. Pues allá los demás que se rasquen con sus propias uñas. Versículo 8 al 14 de Números. Y dice, después de haberse pasado navaja, dice, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina. Un novillo es un becerro pequeño, un macho. Con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Ok, fíjate bien. Primero les limpiaron, los lavaron, pasaron navaja por su cabeza y todo su cuerpo. Y ahora tomaban dos novillos, dos becerros, dos machos. Y tomaban dos novillos. Uno era para un holocausto, para ofrecerlo delante de Dios en un holocausto, en fuego. Y otro era para expiación. ¿Expiación de quién? De los levitas. Ahora, ya sabemos que la base de toda purificación y de toda consagración es el sacrificio que ya fue hecho por nosotros. ¿Cuál es ese sacrificio que ya fue hecho por nosotros? ¿El sacrificio de quién? De Jesús. Entonces ya no necesitamos un novillo o dos. Entendiendo y comprendiendo la voluntad de Dios sobre nuestras vidas al enviar a su Hijo a morir por nosotros, debemos de responder a la voluntad de Dios de poder vivir vidas consagradas a su gloria, vidas consagradas a su servicio. Ahora, déjame decirte algo. Este tema no es muy usual en las iglesias. Santidad. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de vivir como estás viviendo. No es muy usual. ¿Sabes por qué? Porque se pueden llegar a perder adeptos. Y en muchas ocasiones se puede llegar a perder ingresos también. Y entonces es más fácil hablar de promesas. Y es más fácil hablar de que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Una y otra vez. Y que eres princesa, y que eres un princeso, y que hay más de 5,000 promesas en la Biblia para ti. Vamos a agarrarlas, una cada día. Y entonces habrá abundancia, y habrá mucho mosto, y habrá, los lagares se llenarán, y cosas así. Pero ¿quién habla de pecado? ¿Y quién habla de que tú estás en pecado? ¿Y quién habla de que te arrepientes o verás lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Quién habla de eso? Somos hijos de ira si estamos en pecado, mi hermano. Tienes que arreglar eso, tienes que corregirlo, sí. Nuestro servicio, nuestra vida es para Dios, sí. Pero tienes que cambiarlo. Ya no eres común, ya no eres igual que toda la bola de gente. Ya eres un hijo de Dios. Tampoco te la creas, Tampoco te creas justo. Tú y yo somos dependientes, igual que ese publicano. Señor, no puedo ni siquiera levantar los ojos delante de ti, porque he hecho tantas cosas. Señor, no puedo ni siquiera decir nada.
delante de ti. ¿A poco yo me pueda creer justo? Aún como pastor, yo no puedo ni siquiera creerme justo delante de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué habla? Habla acerca de limpiarnos. Habla acerca de que somos pecadores, que nos acerquemos a Él. Habla acerca de que tú y yo necesitamos de Él. Ahora, unas hojitas para adelante, busca Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 1. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de ver a Jesús. La esperanza de encontrar a Cristo delante. Cuando lleguemos al cielo, decir: aquí estoy, Señor. Esa es mi esperanza. Y por causa de esa esperanza yo busco purificarme. Por causa de esa esperanza yo busco hacer lo que Dios me dice que haga. Todo aquel que comete pecado, dice, se purifica a sí mismo. Ahí mismo en Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona. Él te perdona a ti. No creas que no lo hace. Si tú vas con un corazón sincero, arrepentido, y buscas el perdón de Dios, Él te va a perdonar. A los levitas los rasuraron, los limpiaron, lavaron sus ropas y todo eso. A ti y a mí nos limpia la sangre de Jesús. Es lo que tenemos. Entonces, ¿has pecado? Ok, ve a los pies de Jesús. ¿Has pecado? Ve y pide perdón. El sacrificio de Jesús y su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que pasarle. Escucha, para ser perdonados, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos significa, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Ay, es que ya hice algo malo y me siento tan mal. Señor, perdóname. Me siento tan mal, mi hermano, porque ayer me robé el banco y me robé $1,000,000. Me siento tan mal que ahorita voy a comprarme con ese $1,000,000 un agua mineral para que se me quite, se me pase un poquito cómo me siento bien mal. Arrepentirte significa cambiar. Significa cambiar de rumbo, cambiar de camino. Y entonces, si te robaste el $1,000,000 del banco, vas y le regresas el $1,000,000. Íntegro. Yo ayer vine y me robé este $1,000,000. Se lo vengo a regresar. Te vamos a meter a la cárcel. Lo siento, ni modo. Es lo que me toca. Me toca pagar por lo que hice. Entonces, escucha bien esto. Dios te limpia. Dios te renueva. Dios te lava con su sangre. Si tú en primer lugar vas y le dices: Señor, perdóname porque yo pequé, con el pecado con todas sus letras. O sea, la sangre de Jesús no limpia deslices. La sangre de Jesús no limpia: ay, es que pues, se me chispoteó. No, eso no limpia a Jesús. La sangre de Jesús limpia: Señor, yo pequé. Señor, yo adulteré. Señor, yo forniqué. Señor, yo me estaba adorando a mí mismo. Yo era mi propio ídolo. Señor, yo mentí y dije esta mentira. Señor, yo maté. Es decir, tu pecado. Ahora, ¿es fácil? No creo que sea fácil. Pero si no lo dices, no te va a perdonar. Y aún más, escucha lo siguiente. Para poder ser perdonado, ¿qué es lo que pasaba con los levitas? ¿Qué les ponían por todo su cuerpo? ¿Los qué? Los rasuraban. Es decir, les pasaban navaja. Para poder ser perdonado en tu arrepentimiento, mi hermano, tienes que ponerle navaja a lo que estás haciendo. Tienes que cortar. No puedes ostentar
que has sido perdonado haciendo lo mismo. Es que Dios ya me perdonó de la mentirijilla que dije. Y sigues diciendo hartas mentirijillotas, ¿no? O sea, ya le pediste perdón. Empieza a hablar verdad en tu vida. Es que es bien difícil. Durante tanto tiempo dije tantas mentiras. Bueno, renueva tu mente en la palabra de Dios. Pídele ayuda a Dios. Para eso sirve todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para eso sirve. No para ganar millones y coches y casas. Y para ganar el partido de fútbol. ¿Ya ves? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cruz Azul, sí se puede. No, para eso no es. Es para salir adelante, para darle gloria a Dios. Si antes eras mentiroso, si antes eras borracho, si antes eras chismoso, si antes eras un asesino, si antes eras un fornicario, entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero tienes que pasarle navaja. Tienes que cortarle. Tienes que quitarte de ahí. Tienes que moverte de ese lugar. Si no, entonces vas a volver a caer en lo mismo. Si no, entonces vas a volver a cometer lo mismo una y otra vez. Y entonces el diablo va a venir a decirte que no eres hijo de Dios, que Dios nunca te salvó, que Dios nunca te perdonó y te va a llevar condenado al infierno. Y eso es lo que el diablo dice y la gente se lo cree. Es que yo sigo siendo un chismoso. Aquí, pastor, aquí me resuena el chisme. No puedo dejar. Bueno, agárrate de la palabra, hermano. O tal vez, es que no puedo dejar mi tristeza. Bueno, agárrate de la palabra. No tenemos ningún otro lugar en donde podemos ir. Corrige lo que no está bien en tu vida, pero tienes que pasarle navaja. El que se hayan quitado todo el pelo, el cabello de los levitas de su cuerpo significa un renacimiento. Ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tienes que pasarle navaja. La última cosa que hizo el pueblo de Israel con los levitas fue poner sus manos en ellos. ¿Te acuerdas de en qué otro pasaje o en qué otra situación la gente ponía sus manos? ¿Te acuerdas? Cuando sacrificaban un animal, ¿verdad? Y entonces iban, por ejemplo, y traían el becerro y ponían sus manos en el becerro y es como si pasaran todos sus pecados al becerro. O sea, se identificaban y el becerro lo mataban por causa de mi pecado. ¿Te acuerdas de eso? Ok, bueno. Ahora va todo el pueblo de Israel y pone sus manos encima de los levitas. ¿Qué significa eso? Bueno, es una identificación del pueblo de Israel con los levitas. Jesús pagó el precio. Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús ya pagó lo que yo debía de pagar. La vida que Jesús me representa delante del Padre. Y por lo tanto, si Él ya lo hizo todo, Jesús es todo en mi vida. Si Jesús ya lo hizo todo, entonces dice la gente, ¿para qué hago yo más si de todos modos no cuenta? ¿Por qué me dices que no me porte bien o que me porte bien si de todos modos no cuenta? ¿Para qué lo hago? Si Jesús ya lo hizo todo, ¿para qué? Bueno, tenemos que seguir haciéndolo. ¿En qué me perjudica o en qué me beneficia hacerlo o no hacerlo? ¿Tengo que hacer algo? Escucha esto. La mentalidad de un esclavo hace algo porque lo obligan a hacerlo. ¿Tú crees que un esclavo es así como que, sí, yo quiero hacer todo esto? Sí, yo estoy bien encantado de hacerlo. ¿Tú crees que un esclavo es así? ¿Reacciona así? Un esclavo trabaja porque lo obligan a hacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando tú vienes a Dios, ¿con qué mentalidad vienes? Es que ya me van a decir que haga esto. Obligación. Es que ya me van a decir que haga aquello. Obligación. Es que no pueden hablar de otra cosa allí en esa iglesia. Obligación. Es que ¿por qué Dios esto? Obligación. ¿Con qué mente vienes? La mentalidad de un esclavo hace las cosas por obligación, porque lo obligan a hacerlo. La mentalidad de una persona libre hace las cosas por agradecimiento y porque no quiere volver a ser esclavo. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Darle agradecimiento a Dios? ¿Hacer las cosas por obligación? ¿O decirle, Señor, gracias por lo que hiciste en mí? Ya no quiero regresar allá. Ya no quiero ser el común de todos ellos. Ahora quiero ser lo que tú quieres en mi vida. Ahora quiero hacer todo lo que tengo que hacer por agradecimiento, Señor. La respuesta a estas preguntas se encuentra en la historia
posterior del pueblo de Israel. ¿Acaso tengo que hacer algo por obligación? ¿Qué ahora qué tengo que hacer? La respuesta está en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Después de todo esto, después del libro de Números, Deuteronomio, después de la ley, después de que estaban allí, entraron a la tierra prometida y entonces estaba todo muy bonito, todo muy padre, se murió Josué. Libro de Jueces, híjole, fue una declive una y otra vez, error tras error. ¿Qué fue lo que pasó? Y luego pusieron un rey. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Y luego se dividió el reino. Y paz. ¿A dónde llegaron otra vez después de tanto tiempo en Babilonia? ¿A ser qué? Cautivos. Esclavos. De donde huyeron, regresaron a Babilonia a estar cautivos y esclavos. Por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso tenemos que pasar navaja. Por eso tenemos que entender que cuando tú y yo estamos inmersos en pecado, solamente es cuestión de tiempo. La palabra de Dios dice que el pecado siempre va a alcanzar al pecador. Algún día te va a alcanzar. Por eso tienes que cortar y tienes que dejarlo todo delante de Dios. Poner las manos significaba identificación. Tú y yo nos identificamos con Jesús. Tú y yo le damos gracias a Cristo por lo que hizo por nosotros. Y entonces dile: Señor, tú moriste en la cruz por mí. Pagaste lo que yo no podía pagar. Y me diste vida cuando yo estaba muerto, cuando era un cadáver. Oramos. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos gracias. Tú eres bueno, Padre. Tú eres fiel. No hay nadie como tú, Señor. Y el día de hoy, Padre, tan solo venimos a darte gracias. Venimos a entregar nuestro corazón, Señor. Venimos a entregar nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor, queremos llegar con un corazón agradecido. No con un corazón obligado, Padre. Sabemos, Dios, que tenemos que quitar cosas de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a tomar la decisión. Ayúdanos, Padre, a hacerlo, Dios, a pasar la navaja en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, porque tú nos has contestado cuando más lo hemos necesitado. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Te quiero invitar a que te pongas en pie y busques a alguien para orar. Ora por él, ora por ella. Pregúntale y dile: ¿qué puedo orar por ti? Cuando más lo necesite, vi llegar tu amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, Jesús. Jesús, te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser.
responder con todas las fuerzas de mi ser. Jesús, Jesús, postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Que no respire más, hasta que no respire más. Oh Señor Jesús, te quiero amar, te quiero amar. Oh Señor, si aún no han orado por ti, levanta tu mano. No te vayas el día de hoy sin que alguien ore por ti. Levanta tu mano si no han orado por ti. O si quieres que volvamos a orar por ti, también levántala. Dios ha sido bueno. Tu misericordia, Señor, nos acompaña, nos bendice, nos ama, nos abraza. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios, por darnos vida. Y gracias, Señor, por estar aquí. Fortalece la vida de mis hermanos, Dios. Fortalece su corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre Santo. Ok, si estás orando, puedes seguir orando, está bien. Nos vamos a preparar para la junta también. Es una junta que no va a durar mucho tiempo. Ahorita en 5 minutos nada más.